Vale, estamos con Ángel Fernández, entrenador del Quesos El Pastor Zamarat. Ángel, ¿cómo ha visto el partido? Hemos visto un momento ahí un poco tenso que estaba usted indicando a las jugadoras y el árbitro, yo no sé, ha interpretado que iba a cara a él, que le ha pitado la técnica. Han empezado una primera parte bastante igualadas, tanto en ataque, una defensa muy intensa, defensa en zona. La segunda parte parece que se han ido, sobre todo el último cuarto, a golpe de triple básicamente, y por la parte de su equipo, McPhee y Jespersen, que estaban en la primera parte, que no fallaban prácticamente, parece que ahí se les ha falta un poquito de acierto. Bueno, para empezar yo estoy muy contento con la actitud de las jugadoras. Sí que nos han faltado detalles en el tercer y cuarto, sobre todo energía para leer el juego. Piensa que hemos estado con 8 jugadoras y es lo que tenemos y es con lo que vamos a afrontar toda la segunda vuelta. La primera parte, sobre todo detrás, no ha sido defensa zonal, ha sido amago de defensa zonal para el segundo o tercer pase, meternos en individual. Y después en ataque, pues bueno, siempre contra Valencia cuesta hacer puntos porque son jugadoras muy físicas, con mucho contacto, muchas manos. En el tercer y cuarto yo creo que atrás hemos seguido siendo bastante consistentes. Es lógico que Valencia Basket al final meta puntos porque físicamente nos puede dominar, y en ataque sí que es verdad que nos hemos quedado un poquito sin energía, sin claridad de ideas, no abríamos suficiente el campo. Pero en líneas generales, salvo pequeños detalles, estoy muy contento con el partido, por supuesto no con el resultado. Creo que demasiado castigo, 13 puntos para el mérito que ha hecho Zamora, pero bueno, hay que continuar y ahora empieza una segunda vuelta que tiene que ser prácticamente perfecta en nuestra casa para poder conseguir la salvación. Sí, es verdad que la temporada pasada el club estuvo hasta última hora prácticamente peleando para evitar el descenso, entonces las dirigía Fran García. A usted la temporada pasada, prácticamente a final de temporada, le tocó coger el Nissan Alcánceres. Este año, pues Fran García ha tenido que dejar el club. La plantilla, si no me equivoco, creo que las jugadoras son todas nuevas respecto a la temporada pasada, y ahora pues lo llevo usted recientemente. Como dice, la primera vuelta, pues bueno, pues la han acabado. Se ha notado, hay algo de mejora. El año pasado, cuando cogió usted el club, se notó una mejora importante, castigaron las lesiones. Este año, en cambio, se está notando esa pequeña mejoría. Para la segunda vuelta podremos ver esa mejora y que no tenga que estar el club peleando a última hora por el descenso. Lo podremos ver más arriba. A ver, la intención es ir mejorando día a día y vamos a estar con las 8 jugadoras de momento y hasta que nos dure la energía. Yo soy positivo, lo que sí que es cierto que esto va a ser largo y la salvación va a estar muy cara, porque aparte de los equipos que están por abajo se van a reforzar mucho y bien, y quizá Zamora no se refuerce. Entonces, bueno, pues ahora hay que pensar en sacar el partido de Guipúzcoa. Creo que hoy ha sacado un resultado que no nos beneficia en absoluto, pero bueno, de todas maneras lo teníamos que ganar de igual manera. Pues nada, muchas gracias y mucha suerte, buen viaje y felices fiestas. Igualmente, gracias a vosotros. Gracias.